Vamos a tener que hacer más programas así. Creo que es enriquecedor. Te pido 20 segundos y volvemos, dale. Bien, poner la declaración del brillante director del INE, por favor. Este tema de mestizo que ha salido a la prensa de manera bastante insistente. Yo le hago una consulta. ¿Se acuerda qué pasó en el año 1899? ¿A qué se refiere, don Humberto, si usted me ayuda? Claro que sí. En el año 1899 tuvimos la Guerra Federal en nuestro país. Una guerra federal que llevó adelante la separación de poderes entre Sucre y La Paz. Terminada esta guerra federal en el año 1900, se lleva adelante un censo de población y vivienda tratado de detectar cuál era la verdadera realidad de nuestro país en ese momento. Estamos hablando hace 122 años. Y en ese momento fue la última vez donde se incluyó la categoría mestizo. Porque la pregunta en ese momento tenía un enfoque racial. Le comento. Páralo ahí. Como habla mucha huevada, salimos a buscar a alguien que sabe. Y doña Paula Peña nos dice lo siguiente, dale. En Bolivia, en 1898, fue una guerra civil entre dos posturas, el norte y el sur. En 1898, el presidente Severo Fernández Alonso decretó la ley de radicatoria, por la cual se establecía que la capital radicaría en la ciudad de Sucre. Hasta ese momento, en esos años, casi 75 años de historia de Bolivia, en realidad la capital era movible, ¿no? Si el presidente era de La Paz, estaba en La Paz, ¿no? Acuérdense, Daza, cuando estalló la Guerra del Pacífico, se encontraba en La Paz. Si estaba en Oruro, estaba en Sucre, estaba en Cochabamba, era una capital movible. Sin embargo, en 1898 se estableció que la capital radicaría en la ciudad de Sucre, lo que provocó la guerra civil. Y la guerra civil entre el norte, representado por La Paz, y el sur, representado por Chuquisaca. Va a haber un enfrentamiento entre los que se llamaban federales y el ejército boliviano. Ahí vamos a ver que este enfrentamiento va a terminar con el triunfo de La Paz. La Paz, apoyados por armas traídas desde el Perú, van a lograr trasladar la capital de Sucre a La Paz. Y a partir de ese momento, La Paz se va a consolidar como la capital de Bolivia. Va a haber una asamblea y en esa asamblea constituyente nada de federalismo, porque nunca se pensó en el federalismo, sino más bien únicamente en el traslado de la capital. En realidad, la fuerza económica también estaba en La Paz, fundamentalmente se dedicaban al comercio de la coca, ¿no? La coca era fundamental para el trabajo en las minas. El censo se realizó en 1900, ¿no? Y efectivamente, en el caso de los indígenas del Oriente, eran considerados salvajes. Ahora bien, hoy estamos en el siglo XXI, ya no estamos en el siglo XIX. La historia nos sirve muchísimo para entender nuestro pasado, para comprender el presente y para no repetir los errores que se pudieron cometer en el pasado. Entre esos errores, por ejemplo, cuando el gobierno boliviano consideraba que el guaraní era un dialecto, ¿cómo iba a ser un idioma? Y ni qué decir de los otros idiomas de los pueblos indígenas del oriente boliviano. Hoy por hoy hay una demanda de que tenemos que estar representados todos en el censo. Si usted lee la Constitución, solamente en el artículo 5 de la Constitución se habla de la lengua de los pueblos indígenas.
Dice, el castellano es la lengua oficial del Estado boliviano, además de estas 36 lenguas de los pueblos indígenas. Entonces, aquí estamos viendo que a lo largo de la Constitución tampoco ha nombrado a los pueblos indígenas, ¿no? Simplemente ese artículo 5. Desde mi perspectiva, yo quisiera que esté, por ejemplo, el pueblo Camba. Yo me autoidentifico como Camba. Como no está en la boleta censal, ni estuvo en la boleta censal del 2012, ni estuvo en la boleta censal del 2001, pues simplemente quedé en la categoría ninguno. Cuando se ha dicho de que no pueden usar el término mestizo porque mestizo es raza, y sin embargo indígena, originario, campesino, no sé qué es, porque hasta ahora no me queda claro. Indígena es que cómo se llaman los pueblos indígenas de América, que decidieron llamarse indígenas en vez de indios, porque indios son los de la India, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas nativos americanos se llaman indígenas. Ese es el nombre genérico, porque entre los pueblos indígenas hay aymaras, hay quechuas, hay ayoreos, hay guaraníes, hay sirionós, hay chiquitanos, hay guaraguazúe, hay que otros puedo decir, matacos o hueynayek, están los chacobos, ceja, o sea, cabineños, cayubaba, movima, mojeños, baure, y puedo nombrarlo todo. Indígena es un término general, no es un término particular, ¿no? O sea, me identifico como indígena, originario, campesino, o me identifico como ayorea, digamos, ¿no? Entonces, campesino no es más que una categoría económica, ¿no? Que la va utilizada muchísimo por el marxismo y sobre todo por Lenin, cuando decide que no solamente los obreros van a hacer el cambio, sino también los campesinos. Entonces, si nosotros somos ninguno, yo quisiera que esté la palabra el pueblo Camba, porque los Cambas somos también un pueblo que tendría que estar en el censo. Los Cambas no solo se encuentran en el departamento de Santa Cruz, se encuentran en varios departamentos de la actual Bolivia, y bueno, así sabremos cuántos habemos, ¿no? Que además de todo es un derecho poder saber y poder contarnos, ¿no? Entonces creo que aludir a la guerra civil de 1898, marcado por intereses económicos de unas oligarquías frente a otras, en las cuales los indígenas de Zaratehuilca fueron utilizados, como todos saben, por el presidente Pando, porque después de haber apoyado a los federales van a ser fusilados. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy estamos en el 2022 y tenemos que movernos como es el 2022, siglo XXI, como entendemos, ¿no? ¿Qué entendemos? Vamos a mezclar las categorías clase social con la categoría cultural o con la categoría étnica. Pues son cosas que en Bolivia están indefinidas, y cuando algo está indefinido todos sacan ventajas, ¿no? Porque cuando los conceptos son claros, precisos y definidos, es otra cosa. No quieren poner mestizos porque dicen que es racismo. Como si no fuera racismo poner otro intercultural. ¿Qué es intercultural? Los ciudadanos del mundo hoy somos interculturales, ¿no? Los ciudadanos de las ciudades, según ellos, somos interculturales, pero también del campo. Basta con ir un poquinho afuera de la Plaza Murillo para saber cómo está conformado el campo boliviano y que no hay pureza étnica en el campo. Creo que tiene para que... Yo se lo voy a mandar esto al genio ese, que se inventó una guerra después del censo y resulta que la guerra es 2 años antes del censo, pero claro, para ser burro no se estudia, pues, ¿no? Uno lo dice nomás y encuentra una chica que lejos de hacer periodismo, y no podés hablar, no, una chica que lejos de hacer periodismo lo que estaba haciendo era darle gusto para que el genio se explaye. Como la cagó el genio, ahora no sé qué le dirán en la dirección del canal a esa chica, porque es una vergüenza. Usted me dirá, don no sé cuánto, usted me dirá. Y lo que le dijo son huevadas. Pero claro, por suerte
tenemos quien pueda decirlo más claro de lo que le decimos nosotros y con mejores palabras, porque pese a que se nota que estaba un tanto molesta, yo estaba mucho más molesto porque yo soy así, pues, ¿no? Pero me parece bien lo que dice Paula, que se ponga camba, colla, para que la gente se autodefina, o sea, si no queremos ser un país de ningunos, van a tener que hacer un esfuercito y sobre todo, dejar de ser ignorante ocupando el cargo que ocupan. No es más, vámonos al corte.